Buenas noches con todos los asistentes, los participantes a este diplomado de asistente en odontología. Reciban todos ustedes un cordial y grato saludo el día de hoy. Vamos a tener la última clase de este diplomado. Ya estamos terminando hoy día con la última clase del diplomado de asistente en odontología. El día de hoy tenemos tres temas. El primer tema es secuencia de trabajo en rehabilitación oral. El segundo tema está relacionado a las emergencias en la consulta odontológica. Y el tercer tema está relacionado a marketing y administración para asistentes dentales. Vamos a ver este tema acerca de la secuencia de trabajo en rehabilitación oral. ¿Cuál es el objetivo de este tema? En que el participante del diplomado comprenda la secuencia de los tratamientos rehabilitadores mediante diversos casos clínicos. Vamos a ver diferentes casos clínicos para hablar de los tratamientos rehabilitadores. La semana pasada vimos el tratamiento con rehabilitación oral o de rehabilitación oral con prótesis total, prótesis parcial y prótesis fija. Y eso es lo que vamos a tratar esta semana, pero mediante casos clínicos. El caso clínico número 1 es sobre rehabilitación oral con prótesis total. Vamos a ver primero la historia clínica de este paciente. Sus nombres, sus iniciales es LRG, edad 49 años, género masculino, estado civil casado, dirección La Ribera número 894. Su ocupación es profesor, su lugar y fecha de nacimiento, nació en Pío Pata, Huancayo, ahí está la fecha de nacimiento. ¿Cuál es su motivo de consulta? Deseo que me pongan un postizo, tal cual lo define el paciente. Enfermedad actual. Ahí se narra qué es lo que presenta el paciente. El paciente refiere que hace unos meses decidió extraerse sus últimos dientes para colocarse su prótesis, ya que no puede masticar con los dientes que tiene. ¿Cuáles son sus antecedentes personales? Su ocupación es profesor, horario de trabajo, trabaja 8 horas diarias, su alimentación balanceada a base de proteínas, carbohidratos, minerales. ¿Cuáles son sus antecedentes familiares? Sus padres, su papá vivo, sano, su mamá falleció, hermanos, tiene dos hermanos, uno sufre de diabetes, sus abuelos fallecidos por vejez. Examen clínico general. Signos vitales. Su peso es de 50 kilogramos, su talla 1,65 m, la piel, su textura es suave, su turgencia conservada, color trigueño, pigmentación, muestra de Felidis y nevus en la zona izquierda del rostro, es decir, pecas y lunares en la zona izquierda del rostro. Evaluación integral al examen extrabucal, ¿no? Cómo es la forma de su cráneo, normocéfalo, su cara, normofacial, el examen intraoral, labios y comisura labial, delgados, sus labios delgados, asimétricos, color rosado, carrillos, frenillos medios, ¿no? Sus frenillos es de inserción media. Su lengua, saburral, normogloso, encaja en el piso de boca, aparentemente normal. El piso de boca, profundidad media. Istmo de las fauces, color rosado, aparentemente anormal. Su oclusión es edéntulo total, es decir, no tiene oclusión. Ahí tenemos las fotografías intraorales de este paciente, ¿no? Presenta sus dientes en el maxilar superior, como habíamos definido en su historia clínica, él ya decidió hace unos meses retirarse estos dientes porque no le permiten masticar adecuadamente. Vemos que en la zona inferior está completamente edéntulo. Por tal motivo, los dientes que tiene ya no tienen ningún sentido, ¿verdad? Ya están muy extruidos, no tiene oclusión, están deteriorados. Entonces, estos dientes son ya
indicados, ya se tienen que extraer y colocarse una prótesis total. Ahí vemos en el maxilar inferior, ¿no? Sus dientes como están completamente extruidos y en la zona inferior vemos que tiene un reborde adecuado para que se coloque la prótesis total. Entonces, ¿qué se diagnosticó y el pronóstico? Para el diagnóstico se realizó un examen clínico. Se tiene que observar las fotos o directamente al paciente cómo están sus rebordes alveolares, si tiene remanentes radiculares o si su reborde alveolar no es adecuado para colocarse una prótesis, cómo está su reborde alveolar inferior, tiene suficiente hueso, cómo es la calidad ósea, ¿verdad? Se busca solucionar y garantizar los resultados del paciente. Una vez habiendo hecho el estudio clínico que lo realiza el odontólogo o la odontóloga que trata al paciente, se tiene que tomar modelos de estudio, ¿no? Estos modelos de estudio se han realizado o se han tomado después de hacer el procedimiento quirúrgico, que consiste en las extracciones dentarias. Entonces, después de las extracciones se tomó, ¿no? Que hay que dar un tiempo, claro, hay que dar un tiempo de cicatrización y de allí ya se toma el modelo de estudio, tanto a nivel superior como inferior. Ahora, en ese modelo de estudio, nosotros tenemos en cuenta que de acá, de este modelo de estudio, vamos a diseñar, ¿no? Vamos a colocar, ¿no? Acá está colocando cera en las zonas retentivas para la elaboración de la cubeta individual. Ustedes dirán, ¿y por qué acá está de yeso piedra y acá está yeso rosado? Es lo mismo, ¿no? Se puede realizar el modelo de estudio, algunos lo realizan en yeso piedra y acá se coloca, o sea, se fabrica la cubeta individual o si no en el yeso rosado, no hay ninguna diferencia. Lo que sí pudiera mejorar es la anatomía, el registro idéntico o que sea más exacto en el yeso estraduro tipo 4, que es el yeso rosado. Entonces, acá se le está colocando aislante, se le está colocando cera para aliviar las zonas retentivas, para luego colocar o realizar la cubeta individual, para fabricar la cubeta individual. Entonces, en un Pyrex o un depósito de vidrio realiza la mezcla del acrílico, tanto polvo como líquido, tiene que quedar como una especie de masa, como plastilina. Y de allí, una vez ya habiendo colocado el aislante de acrílico y dejado secar, se confecciona la cubeta individual, observando que cubra las zonas necesarias para poder tomar la impresión. Luego se realiza un sellado periférico, que viene a ser un sellado hermético con la godiva, ¿no? Una vez que se va colocando godiva en la zona anterior, en la zona derecha, izquierda, se va tomando una impresión al paciente, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar godiva en esta zona, en la zona anterior, le pongo un poquito de vaselina y le coloco al paciente para que registre y así con todo el reborde periférico de la cubeta. Luego, acá dice, se toma la impresión con silicona liviana de condensación. Eso quiere decir la silicona fluida, ¿no? Y habíamos dicho que la silicona tiene no, tres depósitos. Uno de ellos es la silicona pesada o la pasta y los otros dos vienen a conformar al mezclarse la silicona fluida. Entonces, acá está tomando con silicona fluida. Claro que también se puede colocar o hacer la impresión con pasta cinquenólica, ¿verdad? Como se había mostrado anteriormente. Y luego se realiza un encajonado con cera, se va adecuando la cera alrededor de esta impresión, como observan en la imagen, para después realizar un vaciado con el yeso extraduro. Yeso extraduro tipo 4 se realiza el vaciado, el encajonado. Entonces ya los modelos quedan así los modelos
que ya están listos para poder fabricar la placa base. Acá esta es la placa base, un ejemplo de una placa base donde se confecciona con acrílico rosado, acrílico transparente, pero tiene que ser una capa muy delgada porque esto va a ser la base o el paladar de la futura prótesis, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Y se le coloca un rodete de cera donde van a ir los dientes. En ese rodete de cera se van a enfilar los dientes. Uno a uno se enfilan de acuerdo a las medidas anatómicas. Hay una base, una teoría para enfilar los dientes. Se enfilan de acuerdo a diferentes medidas anatómicas y también se enfilan cuando este modelo está articulado, ¿no? En un articulador semiajustable, un articulador BioArt, para que se pueda enfilar de una manera más correcta y que el paciente pueda ocluir adecuadamente. Y una vez que se enfilan, pasan a un proceso de enmuflado. El enmuflado consiste en retirar toda la cera, porque ustedes observan acá, todo esto es cera. Se coloca al paciente, se ve que le quede bien, que esté adecuado en la altura de los dientes, en el color, en la forma, que tenga retención la prótesis. Y luego pasa al enmuflado, donde se retira la cera en un proceso de una prensa con una mufla, se retira la cera, se hierve y ahí en ese espacio que quedó de la cera se va a colocar el acrílico y luego va a quedar así la prótesis una vez se pule va a quedar así y se le coloca al paciente, se observa si no hay molestias o heridas en la zona sobre todo en la zona posterior, en esta zona puede haber molestias, se rebaja un micromotor si hay molestias y se le da diferentes controles cada 15 días, al mes, a los 2 meses y así. En el plan de tratamiento, ¿no? Primero, el motivo por el cual el paciente va a la consulta. Debemos evaluar al paciente para considerar acciones a tomar, estableciendo procedimientos, ¿no? ¿Qué procedimientos se van a realizar? Si se va a realizar extracciones o otro tipo de cirugía. Tener en cuenta la lógica y los aspectos del análisis y el plan de tratamiento. Hay que tener lógica en el momento de trabajar porque no todo está en el texto. Uno tiene que actuar de acuerdo a la conducta, al razonamiento lógico. La primera cita es en el momento más importante, ¿no? La primera cita es el momento más importante, ya que el paciente es allí donde toma la decisión de realizarse una prótesis total. El acúmulo de los datos existentes debe aprovecharse para crear un sentimiento de entendimiento y confianza mutuo, ¿no? El paciente debe confiar en el odontólogo y en el asistente que van a atender su caso. Vamos a pasar al caso clínico número 2. Acá vamos a hablar de un caso con rehabilitación oral con prótesis parcial removible. ¿Cuál es la historia clínica de este paciente? Es una paciente femenina de 71 años, es ama de casa, viuda, se presenta a la consulta de la U dental, esto es desarrollada en una clínica dental de una universidad con el motivo de arreglarme los dientes. Ese es un motivo que dice el paciente tal cual lo expresa ella. Presenta perfil cóncavo, cara redonda, sonrisa invertida. Además, cabe resaltar que la paciente nunca ha utilizado prótesis, ¿no? Esto es importante resaltar porque si es la primera vez que utiliza prótesis el paciente, entonces no tiene experiencia en eso y es importante darse cuenta cómo están sus rebordes, la conducta que debe tener el paciente con respecto a familiarizarse con la prótesis, acostumbrarse con la prótesis.
por lo cual tiene dimensión vertical disminuida. La paciente no refiere enfermedades sistémicas, no es una paciente sana. Sin embargo, manifiesta tener muchos dolores de cabeza y de ojos. Para ello toma antiinflamatorios como sulindaco, ibuprofeno, acetaminofén, recetados por su médico. No refiere ser alérgica a ningún medicamento y no ha sido intervenida quirúrgicamente. Entonces continuamos, ¿no? Con su historia clínica. Esta paciente tampoco refiere antecedentes patológicos familiares importantes. Se tomaron diferentes radiografías periapicales en donde muestran un reborde con una reabsorción de leve a moderada en las piezas presentes y severas en el reborde de extensión distal inferior. Los restos radiculares que pues, están indicados para extracción en la 2.2 y 2.3. Y observamos los dientes. Recuerden que esta paciente está para una prótesis parcial removible. ¿Cuáles son las piezas presentes? La 1.7, 1.5, 2.6, 2.7, 3.5, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 y 4.3. Tiene rarefacción apical, es decir, una reabsorción apical en la 3.1, ¿no? Presenta sarro también. ¿Cuál es su diagnóstico? Edentulismo parcial, caries, necrosis pulpar, restos radiculares, sarro infra e intrarradicular. Su arcada es mediana y de forma ovoidea, espacio interarco adecuado y a relación prógnata. No tiene la mandíbula protruida con rebordes paralelos, reborde mandibular en forma de U invertida. ¿No? Está la fascia de la paciente. Ahí observamos sus fotografías intraorales sin prótesis, ¿no? Estos dos dientes son remanentes radiculares para extracción. Se observa los dientes presentes en boca que necesitan restauraciones, también los dientes inferiores. Y observamos cómo están las arcadas del paciente, ¿no? Relación prógnata, como ustedes pueden observar en la imagen. Plan de tratamiento. Prótesis parcial removible superior e inferior. Eso es lo que se le va a realizar. Una prótesis parcial removible tanto en la arcada superior como inferior. Tiene buen pronóstico e indicaciones de remoción, ¿no? Se le indica a la paciente siempre que se le realiza al paciente una prótesis parcial removible, ya sea completa, ¿no? O completa parcial, se le tiene que decir que tiene que ir acompañado de una higiene rigurosa, tanto de su cavidad bucal como de la prótesis misma, y que tiene que retirárselo por la noche, ¿no? ¿Qué más se concluye en esta paciente en el plan de tratamiento? Se deben extraer los restos radiculares y se tiene que realizar operatoria, es decir, tratamientos restauradores. Cita a cita, ¿no? Extracción de restos radiculares. ¿Ya que se realiza en la cita número 1? Se realiza la ficha clínica, ¿no? La ficha clínica, la base de datos, ¿no? Que tiene el paciente con anamnesis. Se toma impresión con alginato, fotografías extraorales e intraorales. En la cita 2, se realiza un raspado con cavitrón para eliminar el sarro, tanto supra e intragingival. En la cita 3, ya en la cita 3 se realizan extracciones de los restos radiculares, ¿no? Para dar un tiempo prudente para que cicatrice. De la 2.2 y 2.3 con regularización ósea. Se espera 2 meses para la recuperación o para la cicatrización de esas extracciones. La paciente no utiliza prótesis transicional por razones financieras. Las extracciones fueron realizadas con énfasis en cirugía, es decir, con una técnica quirúrgica adecuado para luego colocar una prótesis allí. Se realizan resinas clase 5 en la 1.7, 1.5 y 2.7, ¿no? A nivel del cuello de los dientes, donde se observa en la imagen, tiene caries la paciente a nivel del cuello de esos dientes, es por eso que se realizan las resinas.
Resina clase 3 a nivel interproximal de la 4.3, resina clase 4 en la 3.2 y clase 2 en la 3.4, ¿no? Como observan allí en las imágenes. Se realiza endodoncia de la pieza 4.3, pues al retirarse la caries se observa que esa carie ya ha estado muy profunda que expone la cámara pulpar. Por eso se debe realizar una endodoncia en esa pieza, en la 4.3. Ahora, en esta paciente se va a colocar o confeccionar una prótesis parcial removible de cromo cobalto. En la cita 1, hablando ya de tratamiento de la prótesis parcial removible, se preparan las piezas para recibir los apoyos. Con los modelos preliminares, previo a eso, se tiene que utilizar el paralelígrafo o paralelómetro con los modelos preliminares para analizar los ángulos y vía de inserción de esta estructura metálica, ¿no? De la prótesis cromo-cobalto. Se diseña la estructura y de ahí ya se pasa con la paciente para realizar la preparación de los apoyos. En la cita 2 se realiza la impresión definitiva. La impresión definitiva se realiza con una cubeta individual para así registrar más precisamente o minuciosamente el maxilar, los maxilares de la paciente con una cubeta individual hecha a la medida. En la zona superior, ¿cuáles son las piezas pilares que nos van a servir para esta prótesis? La 1.7, la 1.4, la 2.6. ¿Cuáles son? ¿Dónde van los apoyos directos? En mesial en la 1.7, en distal del 1.4 y mesial de la 2.6. Retenedores directos tipo Acker en todas las piezas pilares, conector mayor en herradura. Este es el diseño de la prótesis. En el inferior, piezas pilares 3.5, 4.3, apoyos en mesial de la 3.5 y en singular de la 4.3, apoyo indirecto en la 3.2, ¿no? Todo estos diseño de esta estructura metálica de esta prótesis es adecuado a lo que presenta el paciente, es diferenciado en cada caso, de acuerdo a lo que presenta el paciente, no es igual en todos los pacientes, es individual y personalizado y lo realiza el odontólogo tratante del paciente. En la cita número 3, una vez fabricada la estructura metálica se prueba en boca. Se hacen algunos ajustes, ¿no? De repente el retenedor no está ahí, se coloca o quedado muy suelto, se hacen unos ajustes. No se ve la vía de inserción, si el paciente se lo puede colocar ella misma con ayuda de un espejo, si se inserta con facilidad, si tiene alguna dificultad. Y esta es la estructura superior en boca, ¿no? ¿Cómo está la estructura superior en boca? Como es una paciente que nunca ha usado una prótesis, ¿no? Es conveniente empezar con este tipo de prótesis de estructura metálica para que así la paciente se familiarice, se acostumbre a este metal, porque si ya comienza a usar una prótesis de acrílico, ya es muy difícil que se acostumbre por el sabor del metal. En la cita número 4 se realiza un recorte muscular y se toma la impresión definitiva en modelos inferior con silicona ligera. Este el modelo definitivo. Ahora, a partir de este modelo y de esta confección de la estructura metálica, se coloca acrílico en esta zona que es el extremo libre, con acrílico autocurado y luego se va a tomar una impresión, ¿no? Ahí se coloca, se realiza el recorte muscular con la modelina también a nivel del sellado periférico. Se impresiona con silicona ligera como ven en la imagen, y este modelo que vieron acá, este modelo amarillo, se realiza un recorte con una máquina precisa que es adecuado para recortar modelos.
se realiza un recorte y luego esta impresión se coloca encima de ese modelo y se hace un vaciado, de tal manera que queda ese vaciado con ese yeso de un color y este de otro color. En la cita número 5 se orientan los rodetes, es decir, ya se colocan los rodetes en la estructura metálica, se articulan para ver si está en una altura correcta, una oclusión correcta, y de allí se colocan en boca para probarlo. Se prueba también la estética, el contorno de los rodetes, la altura de los rodetes, y se colocan también los dientes artificiales para probar la oclusión, si hay contactos fuertes, cómo es la oclusión del paciente, si la paciente se siente cómoda con el diseño, con el tamaño y el color de los dientes, ¿no? Y se observa. La prueba de la estética, se prueba las prótesis enceradas y queda muy bien. Todavía acá se está probando en cera. Se observa la oclusión, se observa que todo esté perfecto y si la paciente acepta las prótesis, ¿no? Ahí en la imagen tenemos la vista frontal, intraoral de la prótesis encerado, tanto a nivel superior e inferior, la vista lateral, como ocluye a nivel lateral izquierdo y en la zona lateral derecha. Se observa que tengan retención, estabilidad, que sean cómodos para la paciente. Y luego se entrega la prótesis, ¿no? Ya acrilizado, el antes y el después, una prótesis ya acrilizada. En el caso clínico número 3, vamos a ver lo que está relacionado a rehabilitación oral con prótesis fija. La anamnesis de este paciente. Datos de filiación, su nombre, sus iniciales es OPR. Edad 29 años, sexo masculino, estado civil comprometido, lugar de nacimiento Cerro de Pasco, fecha de nacimiento 17, no es el año que nació. Dirección, no, su dirección. Ocupación electricista, motivo de consulta, quiero tener mis dientes completos. Enfermedad actual. El paciente refiere que hace unos años, no indica cuántos, perdió sus dientes anteriores por un accidente con la bicicleta. Se fracturaron y con el tiempo se rompieron las coronas, por lo que decidió extraerse, porque le molestaba. En la actualidad no le gusta cómo se ve, por lo que desea tener sus dientes completos, mayormente en pacientes jóvenes o relativamente jóvenes que tienen este problema y que tiene que ser solucionado con una prótesis fija es sobre todo a causa de accidentes, ya sea accidentes en bicicleta o caídas o grescas o golpes o por caries también. ¿Qué se observa en el examen clínico general? Los signos vitales, ¿verdad? Talla, 1,62 m, el peso 54 kilogramos, el índice de masa corporal 19,1. En la evaluación integral, en el examen extrabucal, ¿no? Una fascia no característica, o sea, no hay nada distintivo o anormal en su fascia. Normocéfalo, normofacial, la TM, dolor y sonido al abrir del lado derecho. Examen intraoral, labios asimétricos delgados, carrillos, inserción media, paladar duro, rosado coral sin alteración evidente, piso de boca tiene una profundidad mediana, el reborde gingival es conservado, sistema dentario, ¿cuántas piezas presenta el paciente? 25 piezas dentarias, encía papilar normal. Ya observamos la imagen de este paciente y vemos, ¿no? Los dientes que le faltan en total 2 dientes y tiene también caries el paciente, pero vamos a tratar por lo que el paciente acude a la consulta. Es lo principal que se debe tratar. Su radiografía panorámica. Primero,
¿Cuál es el protocolo o procedimiento? Primero se aplica anestesia tópica, luego se aplica la anestesia infiltrativa para poder tallar los dientes. Luego se tallan los dientes, se tallan los pilares, se colocan los dientes provisionales, que son unos dientes a base de material acrílico que el paciente los tiene por unos cuantos días para que no se quede, sobre todo por estética. Se toma la impresión definitiva con silicona de condensación para luego fabricar una prótesis fija que viene a ser un puente fijo. Se troquelan los pilares, se articulan los modelos y después de las pruebas se cementan la prótesis. Se realiza el tallado de las piezas dentarias, ¿no? El tallado de las piezas. Estos vienen a ser los pilares, ¿no? Los que se tallan vienen a ser los pilares. Luego se coloca hilo retractor. El hilo retractor para poder tomar correctamente la impresión. Se vacía con yeso extra duro. Una vez que se tenga la impresión, se troquelan los pilares. El troquelado lo hace el técnico en laboratorio dental, troquela los pilares para así tener una prótesis fija más exacta. Se articulan las piezas dentarias, se articulan las piezas dentarias una vez troqueladas. Luego que se articulan las piezas dentarias, se manda a realizar una prueba o una estructura metálica que viene a ser esta estructura de metal y después, esto es una prótesis metal porcelana. Después de esa estructura metálica o arriba de esta estructura de metal, se va a colocar ya el cerámico. Bueno, esta es la temporalización con prótesis provisional de acrílico. Estos son temporales. No es que el paciente se va a quedar con esto. Y eso es importante que el paciente sepa porque a veces por el tiempo, el trabajo, en la rutina diaria, los ajetreos, para ellos es difícil acudir a la consulta y si se queda con estos, entonces va a ocasionar mal olor, ¿no? Halitosis, mal aliento. Y otro es que estos dientes solamente de acrílico es solamente mediante o cuando dure el proceso, durante el proceso de fabricación de la prótesis total, nos tiene que el paciente quedarse con esto de acá. Y luego y una vez que se realiza la estructura metálica y se prueba en boca que queda adecuado en el sellado marginal, en los dientes, ya se coloca la cerámica y se observa cómo concluye el paciente y que se cementa, ¿no? Esto se cementa, es que el paciente lo tenga ya y es más fácil de adaptarse porque está cementado y es como si fueran sus dientes naturales. Se realiza también consentimiento informado para la práctica de tratamientos odontológicos. Hay diferentes consentimientos informados. Es importante que el asistente en odontología tenga conocimiento de esto. También se pueden descargar del colegio odontológico de la página web y es lo que el paciente debe firmar. Claro está que uno la clínica uno puede adecuarlo de acuerdo al reglamento que tenga en su clínica, ¿no? Como lo reglamenta, cómo lo gestiona el odontólogo de la clínica. Pero básicamente consiste en explicarle al paciente en qué consisten los tratamientos, eh, qué pueden ocurrir durante y después del mal uso por ejemplo, de una prótesis parcial, no decirle que tiene que estar especificado, si se le cae el mal uso, no cubre, ¿no? La garantía y diferentes parámetros que ya se tienen como un reglamento del consultorio. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacer llegar sus preguntas, dudas, inquietudes.
Ahora vamos a tratar el tema de primeros auxilios y emergencias odontológicas. ¿Cuál es el objetivo? El participante del diplomado reconoce las principales emergencias odontológicas y los primeros auxilios que se deben brindar al paciente en cada caso específico. Vamos a hablar de conceptos, del síncope vasovagal, de la hipoglucemia, de la angina de pecho, crisis convulsiva, reacción anafiláctica, crisis asmática y obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es una emergencia médica en el campo de la odontología? Al ser la odontología una profesión, ¿no?, relacionado al campo médico, al campo de la medicina, una emergencia médica se considera como un evento peligroso o situaciones críticas que ocurren de manera inesperada, repentina, que puede comprometer la salud del paciente en el momento de la consulta. Se define como emergencia a un acontecimiento inesperado, el cual no admite demora, es decir, se tiene que atender al paciente inmediatamente. Requiere y es obligatorio, ¿no?, para el profesional de salud, para el personal de salud, atender al paciente inmediatamente. Primeros auxilios. Los primeros auxilios son todas las medidas y los cuidados que debemos de poner en práctica de forma inmediata, ¿no? Tiene que ser adecuado y inmediato. ¿En dónde? En una persona que viene a ser la víctima, tan pronto como se reconoce una situación de emergencia y antes de derivarlo a un centro asistencial, es decir, a un centro de salud, a una posta, a un hospital. Ahora vamos a hablar del síncope vasovagal, ¿no? En el síncope vasovagal consiste en un desmayo repentino, a veces sin ninguna causa aparente. Puede ser por diferentes, sobre todo psicológico. Cuando el paciente, por ejemplo, está tan nervioso, se le va a realizar una cirugía y se le coloca, digamos, una anestesia infiltrativa. Entonces el paciente comienza a sentirse nervioso, ansioso, suda y puede derivar en un desmayo. Entonces, este síncope vasovagal es una emergencia médica muy común en la práctica odontológica. Es una pérdida de conciencia súbita debido a estrés, a dolor, a cambios en la postura o hipoxia. ¿Cuáles son los síntomas para identificar, no? Debilidad. El paciente puede sentirse débil, los brazos pesados, caídos, comienza a marearse, siente vértigo, confusión. Podemos notar palidez, palidez en su rostro, ¿verdad? Sudoración excesiva en las palmas de las manos, en la cara. Hipotensión, comienza a bajar la presión, baja la frecuencia cardíaca, se pueden producir náuseas o vómitos y ahí viene la pérdida de conciencia. Entonces, ¿qué se debe realizar en este caso? ¿Cuáles son los primeros auxilios? Se debe suspender el tratamiento odontológico, ¿verdad? Entonces se coloca al paciente en posición supina con las piernas levantadas. Es decir, el sillón dental, los sillones dentales vienen ya acondicionados para emergencias. ¿Qué quiere decir eso? Que se coloca al paciente en una posición completamente echado, ¿no? En posición supina, ¿no? Acostado, todo lo que se pueda en el sillón y se tienen que levantar las piernas del paciente para oxigenar el cerebro. Se administra oxígeno, 2 litros. Esta administración de oxígeno puede realizarse con oxígenos portátiles que se puede tener en el consultorio y se controlan los signos vitales, tanto la frecuencia cardíaca, el pulso, que viene a ser el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial. Y el paciente va poco a poco a recuperar la conciencia.
Ahora, si el paciente se siente tan confundido, desorientado o tal vez con miedo para continuar el tratamiento, entonces se suspende el tratamiento y ya no se continúa con el tratamiento, que es lo más recomendable. Y si el paciente quiere sentirse más seguro, tal vez no, el desmayo que ha tenido nunca lo ha tenido, está preocupado por eso, entonces puede acudir a un centro hospitalario para verificar, pero sobre todo ocurre por ansiedad, por miedo, por nervios. Ahora vamos a hablar de la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Viene a ser una disminución del nivel de glucosa en sangre, ¿no? Normalmente baja a menos de 70 miligramos por decilitro. Lo normal es que el paciente tenga de 70 a 110. Si baja de 70 ya estamos hablando de hipoglucemia. Se presenta en pacientes diabéticos, ¿no? Tenemos en cuenta que los pacientes diabéticos no regulan su glucosa en sangre, pueden tener hipoglucemia, hiperglucemia, sobre todo aquellos que no controlan su enfermedad, aquellos que no tienen una dieta balanceada, aquellos que no siguen, ¿no?, el sistema de nutrición que les encarga el médico. Y esto puede ocasionar complicaciones también en el campo de la odontología. ¿Cuáles son sus síntomas? Eh, Al principio viene a ser leve, ¿no? Hipoglucemia, digamos, leve, con hambre, palpitaciones, palidez, temblores, náuseas, cefalea, malestar general, sudoración. Cuando ya baja demasiado el nivel de glucosa, es moderado. Empieza a haber confusión, somnolencia, diplopía, es decir, W, hemiparesia, ¿no? Una parálisis o adormecimiento de la mitad de la cara, del cuerpo, dificultad para hablar, tiene dificultad para hablar debido a la hemiparesia, convulsiones y cuando ya es muy grave puede derivarse en un coma. Ahora, ¿cuáles son los primeros auxilios, no? Cuando el paciente ya presenta una confusión, cuando ya está alerta, los pacientes diabéticos se conocen, comienzan a conocer cómo es que reacciona su organismo a diferentes circunstancias o situaciones o alimentos. Entonces, si comienza a tener palpitaciones, palidez, temblores, el paciente lo va a expresar. Y es allí cuando debemos nosotros reconocer, ¿no? Que puede estar en un nivel de hipoglucemia, ¿no? En pacientes con síntomas leves y moderados, debe ingerir 20 gramos de glucosa o jugos o refrescos o 2 a 4 cucharaditas de azúcar o 100 mililitros de una bebida azucarada. En pacientes que no toleran el tratamiento por vía oral, se debe derivar a un hospital que tenga ya un especialista en este tema, médico, y derivar al paciente, bueno, a un centro hospitalario. No solamente derivarlo a una posta, a un centro de salud, sino puede ser a una clínica, si no es una clínica, a un hospital. Ahora, la angina de pecho. Consiste en un dolor torácico de origen cardiovascular y no cardiovascular, que puede ser osteomuscular. Es un dolor opresivo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Un dolor opresivo a nivel retroesternal, diaforesis, taquicardia, ansiedad, angustia. ¿Mm? Los primeros auxilios, se debe suspender el tratamiento dental, ya no proceder con el tratamiento. Se coloca al paciente en la posición más cómoda para él, si es sentado, echado, de tal manera que pueda él soportar ese dolor opresivo que está sintiendo. Se deben tomar los signos vitales, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, la presión arterial, administrar oxígeno, si es que estuviera oxígeno en el consultorio. Y si el paciente ya no se le ve o se observa pulso, respiración, se inicia con el RCP, reanimación cardiopulmonar.
y derivar para manejo hospitalario. En todos estos casos de complicaciones en tratamiento odontológico en un consultorio, el responsable legal y encargado de este paciente es el odontólogo. Una vez que el paciente pisa el consultorio, entonces, ¿quién es el responsable de todo el tratamiento de lo que tenga el paciente? Es el odontólogo o la odontóloga que está en ese consultorio. Por eso debe ser una persona que tenga su título de cirujano dentista, de odontólogo, y en la medida de lo posible se ha llevado un posgrado, algún diplomado relacionado a esto, mucho mejor. Entonces, él es el responsable de atender a este paciente. El asistente es apoyo, ¿no? Digamos, si necesita el odontólogo que le pase algún instrumento, que ayude, que colabore, es de apoyo, pero siempre teniendo en cuenta que hay que apoyar. En este caso, si ocurre estos problemas, estas complicaciones o emergencias, se tiene que apoyar al odontólogo, no retirarse, porque si uno se retira ya está incurriendo en falta. Si el odontólogo dice, pásame esto, tráeme, digamos, una toalla, tráeme un papel, una servilleta, algo, tienen que estar apoyando, ¿verdad? Ahora, una crisis convulsiva, enfermedad neurológica más frecuente caracterizada por una descarga paroxística, ¿verdad? Es una convulsión. Puede ocurrir en pacientes que ya tienen un trastorno de epilepsia. En aquellos pacientes que tienen epilepsia tienen que tomar sus medicamentos diarios. Si no toma sus medicamentos, entonces puede ocurrir una crisis convulsiva. Es de inicio repentino. ¿Qué se debe realizar? Debe retirar los instrumentos o materiales dentales de la boca del paciente. Si tuviera, por ejemplo, si se estuviera realizando algún tratamiento y tenemos un material en boca, se tiene que retirar. Colocar al paciente de costado para evitar la broncoaspiración, es decir, que si el paciente lo tenemos acostado, tenemos que colocarlo de costado para que no se aspire con sus propios líquidos, su propia saliva. No interferir en sus movimientos, ¿no? Algunos que le tienen los brazos o las piernas, no hay que dejarlo que solo pase ese proceso de convulsión. Mantener permeable la vía aérea. Eso también está relacionado a retirar todos los instrumentos o materiales que tenga en boca. Una vez pasada la crisis, evaluar al paciente su estado de vigilia y orientación, ¿no? Preguntarle cómo está, cómo se llama, qué día es hoy, qué fecha es hoy y algunos datos relacionados a su información personal. Si la crisis dura más de 15 minutos o si se repite una tras otra, derivar a un hospital. Se tiene que derivar. Reacción anafiláctica. Es una reacción de hipersensibilidad. Algunas personas son sensibles, unas más sensibles que otras, y reaccionan de diferente forma a diferentes productos. Pueden ser medicamentos, pueden ser alimentos, incluso a veces al tocar ciertos productos. Puede ser de inicio rápido y tiene posibilidad de afección respiratoria y cardíaca. No puede pasar a un problema de respiración, dificultad para respirar o cardíaco. Aumento de frecuencia respiratoria. El paciente al faltarle el aire va a intentar aumentar su frecuencia respiratoria, respirar más rápido para tener la oportunidad de tomar más aire. Tos también, hipotensión, baja de presión, urticaria, ¿no? Picazón por todo el cuerpo, alteración de la conciencia, mareos, vómito. ¿Qué se debe realizar en este caso? Controlar las vías respiratorias, ¿no? Controlar la frecuencia respiratoria. Colocar al paciente en posición supina levantando sus piernas.
Administrar antihistamínico, lo primero que se debe realizar después de controlar las vías respiratorias y acostar al paciente levantando sus piernas. El antihistamínico puede ser una clorfenamina, en el caso de los adultos, una clorfenamina, y en el caso de los niños, la clorfenamina de acuerdo a la dosis que indica este antihistamínico. El peso entre 10 a 15 a 25 kilogramos, que viene a ser el peso de un niño aproximadamente, ¿no? De unos 4 años, un poco menos, hasta unos 7 años, 8 años. Es de 0,15 miligramos de adrenalina. 0,15 miligramos de adrenalina. El peso mayor a 25 kilogramos, 0,3 miligramos de adrenalina. El máximo 0,5 miligramos. Es decir, en un niño pequeño hasta los 6, 7 años, 0,15 miligramos de adrenalina. En un niño ya más grande hasta un adulto, 0,3 a 0,5 miligramos de adrenalina. No se le pone más. Esto se administra con una jeringa de tuberculina. Se coloca un broncodilatador, que es con un salbutamol en niños de 4 a 8 inhalaciones, en adultos de 8 inhalaciones, y se refiere a un hospital. Acá lo importante es que tenemos que tener un antihistamínico, ¿no? En el consultorio debe haber clorfenamina como un material, no un equipo de primeros auxilios. ¿Sí? Esa clorfenamina, en el caso de ocurra una reacción anafiláctica, colocarle antihistamínico, esa clorfenamina vía intramuscular. Y también se podría añadir una dexametasona, pero lo principal es colocar esto. Una vez está colocando esto, el odontólogo, el asistente puede ir llamando a la ambulancia, primeros auxilios, para que venga rápidamente la ambulancia y lo lleve a un hospital. Y en el hospital le colocan una vía, un suero, la adrenalina, que tienen que tener bastante cuidado para colocarse la adrenalina. No es algo fácil colocar la adrenalina, hay que tener un especial cuidado porque si se coloca mucho de esto ya puede ser muy peligroso. Y el salbutamol sí se le puede realizar en el consultorio. La crisis asmática puede ser causado por el esfuerzo, la ansiedad, la infección o la exposición a un alergeno. Acá hay que tener en cuenta que hay pacientes que son asmáticos, que ya tienen crisis asmáticas. Entonces, si el paciente en la historia clínica nos dice que tiene eso, hay que tener cuidado en el momento de tratarse, ¿no? Tanto el asistente como el odontólogo estar alerta. Si empieza con tos, dificultad para respirar, que es disnea, tos seca, inquietud y ansiedad. Comienza a taquiña, que es a 20 a 40 por minuto, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria, y la taquicardia más de 120 latidos por minuto, y cianosis. Acá, ¿qué se debe hacer? Suspender el tratamiento dental, retirar todos los objetos dentales de la boca, que el paciente pueda tener libertad. Posicionar cómodamente al paciente y calmarlo, ¿no? Tranquilizarlo para que pueda llevar su crisis asmática. Si los síntomas persisten, trasladar al paciente al hospital. Obstrucción de la vía aérea. El concepto ocurre por la ingesta de algún objeto de uso dental que obstruye la vía aérea. No puede ser una fresa, una lima, o algún objeto pequeño que obstruye la vía aérea. Tiene dificultad para hablar, respirar o toser, asfixia o angustia. ¿Qué se debe realizar en pacientes conscientes? Identificar la asfixia por una señal universal, ¿no? Que es agarrarse el cuello y tener esa alerta que pide el paciente, esa ayuda que pide. Si el paciente puede toser, deberá eliminar el objeto extraño. Si puede toser, mediante la tos se elimina el objeto extraño. Si no puede toser, se realiza la maniobra de Heimlich para que pueda sacar ese objeto extraño.
Si el paciente no está respirando, iniciar una RCP, reanimación cardiopulmonar, y derivarlo a un hospital. En pacientes inconscientes, extensión de la cabeza y elevación del mentón, tracción de la mandíbula. En algunos casos, se tiene que realizar la maniobra de Heimlich. ¿Cuál es la maniobra de Heimlich? Este procedimiento que salva la vida en el caso el paciente se atore, ¿no? Puede ser, incluso comiendo en restaurantes se ha visto que pacientes pueden tener este problema. La maniobra de Heimlich consiste en colocar al paciente delante de uno, se inclina levemente a la persona hacia adelante y se para detrás de ella, ¿no? Uno se coloca atrás de ella y inclinamos hacia adelante. Se hace un puño con una mano, ¿no? Con una mano, digamos la mano izquierda, se hace un puño. Entonces, se colocan los brazos alrededor de la persona, abrazándolo, y se aprieta el puño con la otra mano, de tal manera que el puño queda así. Y se coloca el puño con la otra mano, se aprieta en la parte superior del estómago, justo por debajo de la caja torácica. Hacer un movimiento rápido y firme de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera en sentido superior, de tal manera que el paciente pueda recuperar, ¿no? Este problema que tiene. Si es un bebé, se coloca al bebé sobre el antebrazo con el estómago hacia abajo y se da 5 golpecitos en la espalda con la palma de la mano, así como ven en la imagen. Y si el paciente o una persona está solo, utiliza una silla. Eh, Se coloca un puño en esa zona justo a nivel del esternón, ¿no? A donde termina el esternón, eh, arriba de las costillas, y con una silla se ayuda para poder presionar su puño hacia el cuerpo con un empujón hacia arriba. En el caso uno estuviera solo. ¿Tienen alguna pregunta, duda? La pueden llegar a hacer mediante el chat. Un momento. ¿Tienen alguna pregunta, duda de esos temas? Muy bien, ahora vamos a pasar al tema marketing y administración para asistentes dentales. Este es el último tema de este diplomado de asistente en odontología. ¿Cuál es el objetivo? El participante del diplomado conoce las principales estrategias de marketing y administración para desempeñarse como asistente odontológico. ¿Qué vamos a ver? Lo que el paciente reclama en la atención. Premisas para la atención. Lista de actividades y tipos de pacientes. Atención. Lo que el paciente reclama en la atención de recepción. Ustedes ven
En la imagen, un paciente malhumorado, frustrado, estresado. Entonces, ¿por qué reclama el paciente? Primero, la falta de preparación, ¿no? Al llegar a un consultorio odontológico, el paciente lo que necesita es que la primera persona que va a ver en el consultorio, que es la asistente, tenga una preparación adecuada. Tal vez este asistente no presta atención, no sabe registrar, pregunta lo mismo varias veces, no sabe las respuestas. No presta atención a qué se refiere que el paciente está hablando, preguntándole al asistente y el asistente no le está tomando atención. Tal vez sigue revisando la computadora y ni siquiera mira al paciente. No sabe registrar. ¿Qué quiere decir? Digamos que el paciente le da su nombre y el asistente lo apunta como él o ella cree que se escribe, ni siquiera le pide el DNI para ver su nombre, cómo se escribe correctamente, no registra a través los datos personales de una forma correcta. Pregunta lo mismo varias veces. Si el paciente eh, pregunta, digamos, o que quiere realizarse o dice que quiere realizarse, digamos, una endodoncia. Y el asistente no le toma la atención debida y pregunta otra vez, ¿y para qué vino? ¿Qué se va a realizar? Eso incomoda al paciente. Otra es que no sabe las respuestas. Si el paciente le pregunta al asistente sobre algún tratamiento o que le sugiere y el asistente no sabe cómo responder, también esto incomoda al paciente. Falta de atención. Otra cosa que incomoda al paciente es un ambiente con mucho ruido. Si hay niños gritando en el consultorio, si hay ruido alrededor, también la música influye en, en la atención a los pacientes. Pereza y falta de voluntad. No un asistente que no tiene voluntad para atender, que tal vez vino el paciente, le preguntó y siguió limándose las uñas, siguió viendo sus documentos, siguió viendo el celular. Entonces, se traduce en pereza y falta de voluntad y eso a ninguna persona que acude a un consultorio le va a gustar. ¿Por qué? Perdemos pacientes diariamente. Es importante que se sepa, que sepan por qué se pierden los pacientes en el consultorio, tanto el odontólogo como los asistentes en odontología. Fallecimiento es el 1%. El cambio de precio es el 9%. Mala calidad del servicio, 10%. Mala atención al cliente, 15%. Manejo inadecuado de la base de datos, 65%. Acá observamos que la mayor causa por lo cual se pierden pacientes diariamente es el manejo inadecuado de la base de datos. ¿A qué se refiere? Todo paciente que acude a un consultorio se tiene que registrar. Hay que registrar su número telefónico, sus nombres, dónde vive y eso lista, esos datos hay que mantenerlos actualizados de tal manera que se llame al paciente y el paciente pueda recibir ese mensaje para poder tratarse posteriormente. Mantener los datos actualizados y manejarlos de forma correcta. Permisos para la atención. Primero se tiene que tener una conexión humana, quebrar la impersonalidad, es decir tu nombre, preguntar el nombre. Tiene que tener cordialidad y empatía. Responder al paciente sobre lo que él pregunta, no responderle sobre otras cosas, sino específicamente sobre lo que él pregunta. Usar palabras positivas, no solamente decir no, sino tener astucia para decir no sin decir no. Por ejemplo, en vez de decir, no tengo disponible ese horario, se puede decir,
Mira, María, este horario ya está ocupado para una consulta, pero tengo otros horarios bien interesantes para ofrecerte. Tengo, digamos, el jueves a las 7 de la noche o el viernes a las 6 de la tarde. Protocolo de llamadas, contacto. ¿Cuál es el objetivo? Establecer relación y presentarse. Decir el nombre de la clínica, ¿no? Buenas tardes, le llamamos de la clínica. Buenas tardes, le llamamos de la clínica Saluden. ¿No? Decir el nombre del que llama. Lo saluda la señorita Mercedes, por ejemplo, asistente del doctor Ceballos, por ejemplo. Pregunta por el nombre del prospecto. ¿Con quién tengo el gusto para preguntar? Cuerpo de la llamada telefónica. Objetivo, fomentar el deseo del paciente de acudir a la consulta y realizar el tratamiento. Se debe de manejar las inquietudes, las objeciones que tiene el paciente. Mantener al paciente motivado y enfocado y el horario del paciente. Se debe mantener un alto nivel de energía. Se debe de agendar repetir la fecha y hora del horario. Es decir, si el paciente llama por una consulta, una vez que terminamos de realizar, ¿no?, estos pasos que les digo, decir el nombre de la clínica, decir el nombre del que llama, preguntar el nombre del prospecto, el paciente va a decir, bueno, de señorita, le saluda el señor Francisco Mendoza. Le llamaba para poder agendar una cita para el día miércoles porque necesito realizarme un tratamiento dental. No hay que mantener en ese sentido el paciente enfocado, al paciente motivado. Los pacientes o las personas en sí, cuando la otra persona que está hablando por teléfono sonríe, la otra persona lo siente, es decir, no necesita verlo para saber que está sonriendo, se siente en el tono de la voz. Entonces, en ese sentido, se mantiene el paciente motivado y se le fija un horario, ¿no? Como hemos dicho, tal vez no hay disponibilidad en ese horario, no se dice no hay disponibilidad en ese horario, sino se dice, como hemos visto en, en la diapositiva anterior, se puede decir, en ese horario ya tenemos un paciente agendado, pero tengo estos otros horarios que le puedo ofrecer, ¿no? Digamos el sábado a las 9 de la mañana o el mismo sábado a las 11 de la mañana. Y el paciente va a decir, sí, me parece bien el sábado a las 11 de la mañana. Ah, ya, muy bien, señor Francisco. Vamos a agendar su cita para el día sábado a las 11 de la mañana. Se va a repetir la fecha y el horario, ¿no? La fecha. Ahora, ¿cuáles son las palabras de alta eficacia? Son las palabras que aumentan el valor de servicio y conectan mejor con el paciente y el equipo. Por ejemplo, rápido, un tratamiento rápido, eficaz, le ofrecemos garantía. Nuestros tratamientos tienen alta estética. Tenemos un servicio diferenciado, exclusivo, premium, alta calidad, beneficios. Estas son palabras que conectan mejor con el paciente y el equipo. ¿Por qué un paciente nuevo agenda y no asiste? Un paciente nuevo agenda y no asiste. ¿Por qué? Por diferentes motivos. En primer lugar, no se debe recordar la consulta. Es decir, no se debe confirmar, porque muchas personas no. Le llamo para confirmar su consulta para el día tal. Entonces el paciente puede decir, uy, ya tengo la oportunidad de, digamos, voy a salir con mis amigos, con mis amigas, con mi familia ese día y ya la postergo para otro día mejor. No, no se debe confirmar, se debe recordar la consulta. Por ejemplo, buenas tardes, Miriam. Recuerda que tu consulta es el día de mañana, viernes, 13 de mayo a las 3 p.m. En caso tengas alguna dificultad, nos avisas, por favor, con la mayor anticipación posible. Feliz tarde. Como ven, acá se está recordando la consulta, porque si lo llamamos para confirmar, el paciente fácilmente puede decir, no, hoy día no, vamos a postergarlo para otro día. Entonces, una vez que se le da
esta seriedad al paciente y también se es más exigente con él en cuanto al horario y a la puntualidad, el paciente va a tomar mayor interés en su tratamiento. Y la atención, ¿no? Se debe mantener la postura, la apariencia, tanto del asistente del profesional, el profesionalismo. Se debe ser muy profesional. La postura también indica profesionalismo, no solamente es la apariencia, cómo estás vestido, cómo estás peinado, también el lenguaje no verbal, cómo es que el asistente camina, cómo es que sonríe, el gesto con las manos, incluso el maquillaje que presenta. ¿M? Si son hombres, si está afeitado, tiene barba, si son mujeres, cómo es que se maquilla en forma natural, no es diferente irse a un compromiso, a una cena, que irse a trabajar, diferente tipo de accesorios, diferente tipo de maquillaje, la vestimenta, una vestimenta limpia, pulcro, las uñas también, todo eso también indica profesionalismo, no solamente es la atención. Lista de actividades. Vamos a ver la lista de actividades que tiene un asistente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un asistente? Tiene que llamar por teléfono, en el caso se tenga una lista, una base de datos, se llama por teléfono a la persona, al paciente, como ya les había explicado. Por WhatsApp también se puede hacer mensajes vía WhatsApp, enviar mensajes vía WhatsApp. En el caso se realice campaña puerta por puerta también, ¿no? Como el caso de volante. Ahora ya es poco. Antiguamente se utilizaba mucho más, pero ahora ya todo es con las redes sociales, el WhatsApp, teléfono también aún se sigue usando. Recepción presencial, ¿no? En la recepción, cuando llega el paciente, todo lo que se refiere al llenado de datos, de explicarle cómo es el proceso del consultorio, los consultorios que pagan por adelantado, otros después de hacerle el tratamiento. Reposición de material descartable. Eso quiere decir, si se han agotado los guantes, los campos descartables, los succionadores, entonces se debe de reponer de almacén, porque todo consultorio tiene un almacén. Entonces de allí se debe sacar para reponer. Organización del ambiente, ¿no? Si se ve que hay algo desordenado, algo mal puesto, entonces se debe organizar. Con el cliente se debe registrar, ¿no? Como habíamos mencionado, registro de datos, control de atención, ¿no? Viendo en su cuaderno, tener un control, qué tratamientos hizo el paciente, qué fecha, qué odontólogo la atendió, en qué horario. Debe encargarse de la cobranza, qué es cuánto es lo que va a cobrar. Si le ordenaron que cobre por adelantado, se debe cobrar por adelantado. Si hay algo que devolver al paciente también, emisión de recibos por honorarios o boleta electrónica, dependiendo de cómo se trabaja. Reagendamiento, si el paciente no puede en ese horario, en esa fecha, reagendarlo, ¿no? Interna, agendamiento, recordación de citas, ¿no? Recordación de citas, como ya les había mencionado. Recepción de si viene el laboratorio, el depósito dental, recibirlo cordialmente a ese señor, esa señora del depósito dental y recibir el trabajo. Correos electrónicos también se manejan, se envían correos. Cierre de caja, se cuadra caja, se cierra caja. Si hay unas guías para realizar convenios, se envía autorizaciones, guías. El mensaje de fidelización, que es un mensaje pequeño, una pequeña tarjetita, se puede enviar por cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajador, en fechas festivas también. Ahora se debe priorizar el tiempo. No se debe tener tiempos muertos en la clínica. Claro que no se va a trabajar, digamos, en un trabajo tienes que tener un tiempo de descanso, pero no es que vas a descansar media hora cada hora
o vas a descansar 10 minutos cada 2 horas. Hay un tiempo de descanso y un tiempo de trabajo. Digamos, en una jornada que empieza a las 8 de la mañana y termina a la 1 del día, se puede descansar unos 15 minutos, digamos a las 10 de la mañana, o una media hora, ¿no? A las 10 de la mañana, pero no es que vamos a descansar todo ese tiempo. Entonces, cuando no haya pacientes, ¿qué se debe realizar? Se debe organizar la clínica, ¿no? Tener todo en orden, todo ordenado. Responder WhatsApp, o sea, mensaje de WhatsApp, responderlo. Mensaje de redes sociales, responderlo. Recordar las próximas citas. El paciente vino, se atendió, se recuerda la próxima cita. Organizar historias clínicas. Y se atendió el paciente, se saca la historia clínica, el odontólogo llena la historia clínica, se vuelve a guardar la historia clínica. Se manda mensaje de cumpleaños. ¿Quién cumpleaños hoy día? Ah, ya, según la base de datos, este señor cumpleaños hoy día, se le manda su mensajito. Guardar historias en el archivero. Bueno, esto está relacionado a organizar historias clínicas. Llamadas de reactivación. Si el paciente dejó de ir por unos 2, 3 meses seguidos, se le llama, se le invita a realizarse un tratamiento y se cierra caja. Ahora, ¿qué tareas son mensuales, no? Actividad. Se paga el seguro. Digamos, si tienes seguro de alguna empresa que brinda seguro al consultorio, una empresa de, digamos, de Prosegur, otro tipo de empresa que brinda seguros, se debe de pagar el seguro mensualmente. Emisión de facturas. También algunas personas que quieran facturas, emite facturas. Compra de materiales de limpieza, oficina también. Ahora que todo ahora es delivery, ya no necesitan ir a la tienda para comprar materiales de limpieza de oficina. Basta encargarlos por una página de internet, por una aplicación y los traen. Organización de archiveros, historias clínicas, o colocan los archiveros, se colocan adecuadamente las historias clínicas y se realiza un inventario, esto es, actividades mensuales. Organizar tu espacio. No es diferente tener un espacio ordenado a tener un espacio completamente desorganizado, en desorden. Si vemos que una persona tiene ese espacio, esa oficina así, da mucho que hablar de su vida personal. Tal vez no tiene en orden algunas cosas. No es que sea una mala persona, sino que puede tener algunos problemas para efectuar diversas cosas en su vida o actividades diarias. Limpieza de base de datos, ¿no? Se limpian de la base de datos quiere decir las historias clínicas. Se colocan de los más recientes a los más antiguos. Y aquí hay un script de llamada. Buen día, con el señor Daniel. Habla Susana de la Clínica de las Sonrisas. Vino hace 3 semanas a realizarse una limpieza dental. ¿Nos recuerdan? Fíjese que el motivo de la llamada es que estamos actualizando nuestra base de datos y encontramos historia clínica. Y le quiero preguntar qué le gustaría hacer con su historia. ¿Le gustaría que lo siguiéramos manteniendo activo en nuestra base de datos? Y ahí el paciente puede decir, sí, quisiera que me mantengan activo, por favor, voy a acercarme en estos días. O tal vez cuelgue la llamada, como también puede darse. Entonces allí se mantiene activos, ¿no? El paciente. ¿Cómo son los pacientes? Tenemos acá diferentes personalidades de los pacientes. También podemos nosotros ubicar a nuestros familiares, amigos, conocidos en estas personalidades. Tenemos dos tipos de personalidades de una persona. Puede ser extrovertido o introvertido. Un extrovertido puede ser tanto racional como sentimental y un introvertido también, racional o sentimental. ¿Cómo es las características del comportamiento de un extrovertido racional? Es decidido, firme, tiene una voluntad firme, es competitivo, exigente, independiente, seguro de sí mismo. A veces en el campo negativo es agresivo, brusco, egocéntrico, arrogante, sobrepasa a la autoridad. Ahora, el extrovertido sentimental es sociable, locuaz, abierto, entusiasta, vigoroso, persuasivo.
En el aspecto negativo, pierde el sentido del tiempo, es descuidado, indiscreto, excitable, atolondrado, extravagante, raro. En cuanto a los introvertidos racionales, es preciso, acata reglas, lógico, cuidadoso, formal, disciplinado. En el aspecto negativo, es reservado, tímido, no expresa opiniones, es perfeccionista, cerebral y frío. Introvertido sentimental, es calmado, estable, cuidadoso, paciente, buen escuchador, modesto, confiable. Y en el aspecto negativo es rencoroso, vengativo, inexpresivo, lento, testarudo, reactivo al cambio. Pues son diferentes características de la persona, de la personalidad de los individuos. ¿Cómo es un extrovertido, un paciente, ahora sí, un paciente extrovertido racional? Es una persona que es puntual a su cita. Se le dice una hora, llega a esa hora. No le gusta que le recuerden su cita. Tienen que ser breves para hablar con ellos en la atención. No le gusta el palabreo, quiere resultados, más orientado a los resultados. Su animal es el tiburón. Una de sus palabras que utiliza es: yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que pienso. Y a esta persona se le puede pedir retroalimentación, o sea, una opinión de del consultorio o del tratamiento del odontólogo o del equipo que trabaja allí. Ahora, un extrovertido sentimental es una señora, por ejemplo, una señora que habla hasta por los codos, una señora muy parlanchina. A esta persona se le tiene que dar más tiempo en las citas. Se le debe elogiar frente a los demás, preguntarle sobre su vida, ¿no? Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su familia? ¿Cómo está su hijo? ¿Ya se graduó? ¿No? Ese tipo de cosas. Se tiene que decir su nombre. A esas personas les gusta que les llamen por su nombre. Si les gusta que les recuerden su cita, son buenos vendiendo tratamientos. Su animal es el delfín y esa persona se le tiene que elogiar. Una persona que habla, que es muy parlanchina, es una persona que se le debe de elogiar, ¿no? Qué gusto verla, qué bonito le queda su blusa, que se hizo un cambio de look, cosas así. Y ahora, un introvertido racional. Es un súper bien informado de la odontología. Una persona que busca información, es hábil para aprender diferentes cosas. Le gusta el paso a paso, es decir, le gusta que le digan, ¿no? Digamos, se le va a hacer una endodoncia, señor, vamos a retirar la caries. Luego vamos a pasar a retirar la pulpa, ¿no? Dental y ese tipo de cosas. Explicarle los métodos, técnicas, decirle la experiencia que uno tiene. No le gusta relacionarse con las personas. Su animal es el erizo de mar. Y un introvertido sentimental es una persona que dice: no descuide, que yo lo espero al doctor. Se le puede mover la cita sin problema, hacer énfasis en el trato personalizado. Le gustan las cosas organizadas. Su animal es la ballena, ¿no? Y vemos los tipos de pacientes. Tipo de paciente, ¿no? Tenemos el tipo A de asombroso. Es puntual con sus citas, recomienda al odontólogo, paga sin problemas y no pide descuentos. Cuando ve su nombre en la agenda, es un paciente que alegra, da gusto atenderlo, trae detalles, regalos, avisan cuando van a faltar con anticipación, es el 20% de los pacientes. Un tipo A más, BIT, es el que trae a toda su familia, son prioridad en la agenda. Un tipo B es de básico, es el paciente del día a día, va por algo puntual, no es receptivo al tratamiento integral, es decir, digamos que va por una prótesis fija, como hemos visto en el caso. Pero a la vez necesita una endodoncia, necesita restauraciones, necesita otro tratamiento y no quiere otro tratamiento, solamente quiere la prótesis fija. Es puntual. Siempre pregunta: ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este tratamiento? ¿Cuánto cuesta esta restauración? ¿Cuánto cuesta el otro tratamiento? Es el 60% de los pacientes. Mayormente los pacientes son así. El tipo B
más. Es aquel que se porta bien, va puntual a sus citas. Ya recomendó a alguien, ¿no? Ya trajo a su hermano, su hermana, a su papá, su mamá, al amigo, a la amiga, ya recomendó a alguien. Quiere ser un paciente A. El tipo B menos es el que se está portando mal, falta a sus citas, está reclamando, quiere ser un paciente C. El tipo C es aquel que es conflictivo, ¿no? C de conflictivo. Cuando ves su nombre en la agenda, un paciente que no da gusto verlo porque es conflictivo. Más bien nos alegramos cuando cancela su cita. Es impuntual y quiere que la atiendan rápido. Paga su tratamiento de a pocos y encima se queja. No recomienda, habla mal del consultorio, es el 15% de los pacientes. El tipo D es de difunto. No contesta el teléfono, deja datos incompletos y ya se está atendiendo en otro lugar. Ahora, ¿cuáles son las políticas para organizar la agenda? Se tiene que juntar a un A más con un A, para que este A más lleve este A ser un A más. Horarios premium a estos pacientes. ¿Qué es un horario premium? Por ejemplo, en las tardes, de 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, donde hay mayor cantidad de pacientes, para que puedan hablar para que puedan motivar a los otros pacientes también. Juntar un paciente A más con un paciente nuevo o con un paciente B más, para que sí hable del consultorio, porque estos pacientes son pacientes que están felices en atenderse. Entonces, al juntarlo con un paciente nuevo o uno B más, lo lleva a ser uno A más. Y en los pacientes que se les da horarios menos populares, digamos en la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, son los pacientes C y B menos, que se le da horarios menos populares. Ahora, esta información está en base al curso de Odontomaster, que es un curso muy especializado. Él está a cargo del doctor Ramírez y está en Hotmart. Es un curso muy especializado y muy bueno para llevar. Esta información está en base a ese curso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pueden hacer llegar sus consultas mediante el chat. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
Ya, ahí les mando una pregunta. ¿Qué han podido aprender en el transcurso de estos meses en que ha llevado el diplomado en odontología? Diplomado, diplomado de asistente en odontología. Ya. Capilar. Muchas gracias por las informaciones. He podido volver a recordar mis inicios en la asistencia dental. Siempre la tecnología avanza cada vez. Aprendí ciertas técnicas y formas de ser un apoyo en el consultorio, tanto en la recepción como en la asistencial. Jessica, limpieza y desinfección, instrumentación y endodoncia, instrumentación en ortodoncia, odontograma, recepción de pacientes. Muy bien, Jessica, muy bien. Pilar, manden sus comentarios vía chat. Gracias, Bertali. Muy bien, aprendido la instrumentación, la bioseguridad, historias clínicas sobre el trato al paciente. Gracias a ustedes también. Gracias, Bertali.
Ahí les dejo una última pregunta. ¿Qué les ha parecido el diplomado? ¿Qué opinión le merece? Muy bien, gracias también María. Soy asistente en el cual he aprendido a saber cómo llegar a los pacientes y saber cómo tratar a cada uno de ellos, a tener más paciencia con respecto a los tratamientos que hacemos día a día, pero el curso me ayudó a complementar más mis conocimientos. Gracias María. Bueno, vayan completando la última pregunta. ¿Qué les ha parecido el diplomado? ¿Les ha sido útil? ¿Qué opinión le merece? Claro, muy bien, Bertali, gracias, muy interesante. Ya lo llevé en práctica todo lo aprendido en mi trabajo, como fue un complemento de la parte teórica. Muy bien, gracias, Bertali. Entonces, muy bien, les agradezco por su participación a este diplomado. Muy bien, esperando que puedan poner en práctica todo lo aprendido, esperando también que puedan seguir capacitándose, motivándose a llevar nuevos cursos, porque cada vez hay mayores cosas que aprender. Como dijo su compañera, la tecnología avanza. Ahora ya hay dispositivos, rayos X portátiles, lo que antes no había. Hay diferentes implementos, entonces no quedarse con lo que uno sabe, sino aprender mucho más. Estamos para aprender cada día, a motivarnos a nosotros mismos, por uno mismo, a aprender, a crecer, a trabajar de una forma responsable, a trabajar, estamos trabajando nosotros o trabajamos directamente con las personas, con los pacientes, entonces a ellos nos debemos tratarlos de una manera cordial, de una manera atenta, también siendo responsables y puntuales en nuestro trabajo. Gracias, Jessica. Estuvo muy interesante, me es útil, aprendí algunos tips para poder desempeñar un mejor trabajo en el consultorio y lo estoy llevando en práctica. Dice Pilar, excelente sus enseñanzas, orientado a formar una excelente asistente dental, ya que es una buena formación, es la base para tener un consultorio con muchos pacientes. Así es, como dice su compañera Pilar, la base para tener un consultorio con muchos pacientes es una buena asistente. Entonces, hay que motivarnos a eso, ¿verdad?
saber diferenciar personalidades de pacientes, tener un ambiente agradable con empatía y sobre todo actualizarse siempre con la tecnología y trabajar con mucha responsabilidad y amor, ¿no? Y nos quedamos con ese mensaje, trabajar con responsabilidad y amor. Amor a la profesión, amor al prójimo, que lo que hacemos lo hagamos con amor, lo hagamos pensando en que si nosotros vamos a atendernos, vamos a querer que nos traten de una forma cordial, de una forma atenta, que las personas que hacen el trabajo, si vamos a atendernos o algo, queremos lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestros familiares y debemos dar siempre lo mejor en la atención a los pacientes, a las personas que ponen su confianza en nosotros, en la atención, en el consultorio, ¿verdad? Entonces les agradezco por su participación a este diplomado, esperando que puedan seguir actualizándose mucho más, poniendo lo que han aprendido en práctica y siempre trabajando de la mejor manera, con responsabilidad, con cariño, amor al prójimo, amor al trabajo, a sus estudios, amor a la vida y a todas las cosas. Deseándoles también que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2024 y que tengan muchos éxitos en su vida personal, profesional, laboral, familiar, en todos los aspectos. Gracias por todo. Buenas noches, feliz Navidad. Gracias, gracias. Gracias, Bertale. Gracias, Jessica.